filósofo, director de la Escuela de Filosofía durante casi una década, ahora dirige con acierto la Fundación Promaestro, abierto, plural, inclusivo. Hola, ¿qué tal, Jorge Úbeda? ¿Qué tal, Eugenio? Buenos días. Muy Buenos bien, días. ¿no? Bueno, antes de nada, darte las gracias por estar aquí, en este experimento, en estas conversaciones, porque bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo. Voy a hacer un pequeño, rápido perfil de ti y de por qué tenía tantas ganas de hablar contigo, aparte de que nos conocemos de hace mucho tiempo. Tú eres doctor en filosofía y has estado más de 15 años como docente, tanto en bachillerato como en secundaria, y actualmente estás de profesor asociado, ¿no? en la Complutense, ¿no? Sí. Uh-huh. Además de eso, por si fuera poco, eres director de una fundación que es la Fundación Promaestro, que es una fundación pues volcada en la comunidad educativa, en los docentes y sobre todo focalizada un poco en darle voz y presencia a todo el gremio de docentes y profesores, ¿no? Uh-huh. Pues hablaremos de todo, de todas esas cosas, de todo eso. Antes de nada, bueno, yo llevo tiempo hablando con mucha gente, hay muchas ideas que salen de manera recurrente. Una de ellas tenía que ver porque empecé cuando llevábamos poco con el confinamiento y la pandemia y todo eso, que tiene que ver con la idea de esa esperanza e ilusión que había al principio con que esto nos hiciera mejores, tanto individualmente como sociedad. El otro día leyendo, que recomiendo en la página Transfilosofía es, ¿no? Una serie de artículos que estás escribiendo y me han encantado y bueno, había en uno de ellos que citabas a Benveniste y hablabas de que solo se puede ser o solo se puede considerar libre a aquel que también pertenece a una comunidad, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esto, desde un punto de vista humano, filosófico, o desde tu punto de vista, por qué esto ya podemos afirmar con categoría, definitivamente no nos ha hecho mejores como individuos ni como sociedad, sino tal vez incluso peores? Bueno, empezamos fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, yo te agradezco mucho además que hayas querido que compartamos este espacio durante un rato. Estoy encantado además y me trae memorias de hace muchos años cuando íbamos en la línea 9 del Metro de Madrid, camino de nuestras casas después del colegio y charlábamos mucho de muchas cosas, ¿eh? Sí. Así que es un recuerdo bien amable de mi adolescencia. Así que gracias por recrearlo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es una pregunta la que haces que se puede responder en varios niveles, ¿no? Yo creo que hay un nivel que es el nivel de la conciencia individual de cada uno, ¿no? De su experiencia singular, que es muy difícil de juzgar desde fuera, qué es lo que está pudiendo producir en términos de toma de conciencia, de conocimiento, de experiencia, pues una situación muy singular, no vivida más que en la ficción o en un recuerdo histórico que prácticamente nadie tiene, porque nadie ha vivido, pues así como hemos tenido abuelos que han vivido una guerra o hemos tenido padres que han vivido una transición a la democracia, pero no tenemos ningún referente de gente que haya vivido una situación así, ¿no? Entonces, el carácter singular de la experiencia, pues me hace pensar que para mucha gente estará teniendo significados diversos y que todavía tenemos que esperar, tiene que pasar tiempo para ver que diríamos cómo cuajan, ¿no? Cómo cuajan todas esas experiencias en cada uno de nosotros, ¿no? Y seguro que hay descubrimientos o hay nuevas conciencias en torno a la enfermedad, a la vulnerabilidad,
a la interdependencia que tenemos unos de otros. Probablemente eso esté ocurriendo a esa escala, ¿no? Luego yo creo que diríamos que es muy complicado que aprendamos de verdad, es decir, el ser humano eh, mm, se le abren, diríamos, como momentos muy intensos de aprendizaje a lo largo de su vida, que coinciden con los momentos más tempranos de nuestra existencia, y luego pues esos momentos van ocurriendo de manera, pues diríamos, mucho menos intensa y con mucha menos capacidad de impacto sobre nuestra propia vida. Entonces, lo que yo al menos estoy observando, sin que mi observación sea especialmente, diríamos, inteligente, lo puede observar cualquiera, ¿no? Es que la tendencia que tenemos las personas, sobre todo adultas, cuando nos ocurren cosas singulares y que no esperábamos, es intentar encajarlas dentro de nuestros propios esquemas, ¿no? Intentar buscar qué es aquello que coincide con lo que ya pensábamos, con lo que ya veíamos, con lo que... Y entonces, bueno, yo creo que en un contexto en el que además el mundo digital y el mundo de las redes sociales pues contribuye de una manera especial a reafirmarnos en nuestras propias, diríamos, convicciones, en nuestros propios grupos, en lo que queremos ver, queremos saber y queremos ser, ¿no? Es decir, nos reafirman nuestras propias identidades, pues en una situación así yo creo que la tendencia natural del ser humano es a hacer lo mismo, ¿no? A intentar encajar esto dentro de de nuestras propias identidades, ¿no? Y entonces nos situaremos políticamente en los mismos lugares en los que ya estábamos situados, quizá a lo mejor más crispados, más enfadados, con más miedos, con más incertidumbres, ¿no? Tenderemos a interpretar lo que ha ocurrido, pues, o bien desde posicionamientos muy cientificistas o muy científicos, o bien pues, más creenciales o más... Yo creo que en ese sentido la capacidad que tenemos de aprendizaje pues tiene sus límites y además hay un elemento muy importante en la persona adulta que diríamos es necesario para producir un aprendizaje y es que algo tenemos que desaprender, o sea, no nos queda otra que de construir de alguna manera algún aprendizaje que hemos hecho para que realmente pueda entrar algo nuevo, ¿no? Entonces, las condiciones para que eso se den, pues son también muy especiales. Entonces, por eso digo que no puedo dudar de que muchas personas estén viviendo una situación así, porque no puedo entrar en las conciencias individuales, ¿no? Pero creo que nuestra expectativa tiene que ser muy moderada con respecto al cambio, ¿no? A que esto pueda producir un cambio. Por no hablar, si quieres, en algún otro momento, de que quizá esperamos demasiado a que sean las cosas exteriores a nosotros las que nos cambien, ¿no? Que también eso pues no deja de tener su interés darle una vuelta, ¿no? O sea que... Sí, sí, eso hablaremos de eso porque sí, es muy interesante. Hay un aspecto de los muchos que has hablado que me ha llamado, bueno, me ha llamado la atención mucho, pero especialmente porque he hablado con varios, en estas conversaciones con varios periodistas y hemos hablado también de esa sensación de que hemos dejado de informarnos o de buscar información en los medios de comunicación y hemos pasado a buscar reafirmación en los medios de comunicación, ¿no? Y creo que también es uno de los problemas con respecto a esto. Hablabas también en otro de los artículos que eh, recordabas el nacimiento de Hobbes y todo eso, del miedo, ¿no? Yo creo que es importante. Ha planeado también en esto que has hablado. El miedo es realmente un arma poderosa y lo estamos viendo ahora. Y yo creo que también tiene que ver, o sea, es que has tratado muchísimos temas, ¿no? Con esta sensación y todos ellos interesantes, que también he hablado con algunas otras personas en estas conversaciones de esta bofetada de realidad que nos hemos dado como especie, que nos hemos caído de ese pedestal en el que nos habían instalado de esa omnisciencia del ser humano en la que estábamos por encima de todo y protegidos, ¿no? Y es difícil recuperarse de eso, o por lo menos asimilarlo. Mm, mm.
Yo creo que sí, yo creo bueno, hay una dimensión del miedo que es perfectamente natural y hasta incluso necesaria, ¿no? Porque, bueno, pues sentir miedo ante una amenaza, pues en fin, nos permite activarnos generalmente, bueno, pues para buscar los medios de sobrevivir. Y muchas veces el miedo es también un cierto impulso de una cierta cooperación, porque la especie humana también ha visto que cooperando pues tienen más posibilidades de supervivencia, ¿no? Entonces, el miedo no solamente, diríamos, genera competencia o conflicto, ¿no? Sino que también puede activar esa cooperación, ¿no? Pero es verdad que sí parece, ¿no? Aunque a mí te confieso que me llama mucho la atención que una parte muy importante de la humanidad esté cayendo en la cuenta de que somos vulnerables, por ejemplo. Realmente me sorprende muchísimo, ¿no? Y creo que si eso es verdad, o sea, si hay gente que está cayendo en la cuenta de esto, bueno, pues yo creo que los terapeutas van a tener mucho trabajo, porque eso es casi, casi un elemento que forma parte de nuestra propia vida y que no hay que hacer muchos esfuerzos reflexivos, no hay que dedicarse profesionalmente a la filosofía para darse cuenta que somos una especie vulnerable Pero un poco, por no adelantar temas, que te engancho esta idea, pero un poco eso es lo que subyace detrás de esta corriente que ha habido en nuestro país y en todos los países de, bueno, pero si esto es un virus, pero ¿cómo no lo van a parar? Pero ¿cómo no? Pero si esto se sabía ya de antes, pero ¿cómo es posible que haya tantos muertos? Pero si solo es un virus, pero eh, ¿sabes? Nos están engañando, nos están... Bueno, no, es que un virus es más potente, es que el ser humano claro, no claro, puede sí, con un virus. O sea, puede haber formas de vida. Bueno, ya sabes que el virus está ahí, a veces los biólogos no se ponen de acuerdo si es vida o no es vida, pero claro, es que esto tiene que ver con algo que preguntabas al principio, ¿no? Con aquella noción de libertad en fin, yo traía un poco leyendo las etimologías de Benveniste, ¿no? O sea, la idea de que la libertad por supuesto, significa capacidad, significa fuerza, significa recurso, ¿no? Significa pues ese movimiento que tenemos todos y cada uno de nosotros de querer realizar nuestra propia vida, de poner en marcha nuestras propias capacidades, de superar los obstáculos, pero que al mismo tiempo, al menos en la raíz indoeuropea de la palabra, se habla también de que esa fuerza, diríamos, no proviene de la nada, no nos ha caído del cielo, ¿no? Sino que está de alguna manera enraizada también en los vínculos, ¿no? Sociales que establecemos, que necesitamos, que a veces no decidimos, ¿no? Pero que desde luego pues, los vínculos familiares, los vínculos con los amigos, los vínculos también políticos, ¿no? Pues nos dan también esa capacidad, ¿no? Nos muestran que nuestra libertad no se puede definir en términos absolutos, sino que se tiene que definir en términos de interdependencia, ¿no? Y yo creo que sí que estamos en un momento, eh, eh, diríamos, epocal desde el punto de vista de la historia de la humanidad, en el que esta cuestión de definirnos a nosotros mismos como seres interdependientes no solamente debe incluir, o no debería solamente incluir a otros seres humanos, que no es poco, ¿eh? O sea, que realmente pues el occidente rico y lleno de bienestar, pues que estemos sintiendo, diríamos, cómo dependemos de otros países, de otros lugares y cómo estamos conectados, pues no es poca cosa. Y si hiciéramos un poco conciencia de eso, probablemente se producirían algunos aprendizajes, ¿no? Sino que también, diríamos, esa interdependencia, diríamos, se alarga más allá de nuestra especie, ¿no? Es que estamos conectados también de alguna manera con otras especies no humanas, con otras especies vivas, que nuestro contacto con un mundo que no vemos, ¿no? Que no controlamos, como puede ser el de las bacterias o de los virus, pues está ahí y forma parte, a veces incluso cooperativamente, de nuestro propio intestino, de nuestra propia vida, de nuestro... Los virus, desde luego, son letales, son malísimos, pero también los utilizamos para generar vacunas, también. Entonces, dependemos de la Tierra como nave nodriza en la que estamos, ¿no? Y entonces, ese replantearnos a nosotros mismos como especie desde una perspectiva más relacional, más interdependiente,
yo creo que necesitamos darle una vuelta a nuestro concepto de libertad, que quizá, bueno, pues ha tenido su momento histórico en la modernidad, que ha sido a lo mejor un concepto de libertad muy vinculado al mito de Prometeo, ¿no? De robarle a los dioses el fuego y con nuestra técnica pues ganarle el pulso a la naturaleza, y hemos conseguido grandes cosas y creo que eso es indudable y lo tenemos que celebrar, ¿no? Pero que en algunos momentos quizá Prometeo se ha convertido en Fausto, ¿no? Se ha convertido no el que roba a los dioses el fuego, sino el que además quiere hacer un pacto con el diablo, ¿no? Y a cambio precisamente de gozar de vida eterna, de que de alguna manera la finitud no nos toque, ¿no? Bueno, pues quizá a lo mejor tenemos que dar una vuelta, ¿no? A esas derivas de una libertad que a lo mejor ha entrado en una fase un poco fáustica y necesitamos corregir y repensar alguno de sus contenidos. Hablabas recogiendo el término de libertad, el concepto de libertad, hablabas en otro de los artículos que te leí de una cosa que me resultó muy, muy interesante y muy acertada, de un concepto de libertad que tenga que ver también con que su propia existencia tiene que ver, o sea, no hay libertad sin la cosa pública, ¿no? Eh, sin ser conscientes que los asuntos son de todos, ¿no? Eh, me parece una reflexión muy, muy interesante y cuando la leí muy válida, porque, bueno, traduciendo, llevándolo a algo más terrenal, ha habido un discurso que parece que sí que no sé, se ha establecido como un pilar sobre el que construir algo de sociedad que tiene que ver con el respeto y el cuidado por la sanidad pública, ¿no? En este sentido. No sé qué piensas al respecto, porque me parece una idea muy transgresora, desgraciadamente, pero muy válida, ¿no? Del concepto de libertad. Bueno, yo creo y además diríamos clásica, ¿no? Yo diría que no es especialmente vanguardista, ¿no? O Res sea, que pública, ¿no? eso es, para que de alguna manera lo que quizás sí ha cambiado, lo que sí quizá ha cambiado o estamos en un escenario diferente, ¿no? Es decir, eh, nosotros hemos pensado o a veces utilizamos el término libertad en relación con la cosa pública, pensando en una ciudadanía, diríamos, con una escala relativamente pequeña, ¿no? Es decir, con una escala que son los modernos estados-nación, donde diríamos, hay un territorio que está claro, hay unos poderes que se equilibran entre sí y que de alguna manera en ese contexto, diríamos, pues ese Estado pues, nos, diríamos, eh, eh, nos da seguridades, nos permite el desarrollo de nuestra propia vida, garantiza nuestras libertades y nosotros diríamos podemos participar, ¿no? en la construcción de esa cosa pública, ¿no? Ya sea a través, pues eso, de nuestras iniciativas privadas, ya sea a través de la participación política, bueno, pues lo que es la tradición clásica, ¿no? En el ámbito de la comprensión de la ciudadanía, ¿no? Yo sí creo que es muy importante o sea, concebir la libertad no solamente, diríamos, como una cualidad metafísica que nos define de manera previa a cualquier situación social en la que nos encontremos. Yo creo que eso es una idea puramente metafísica de la libertad, ¿no? En la que a veces una cierta comprensión, diríamos, muy tendente como a un cierto anarquismo, se ha hecho de la libertad, ¿no? La libertad es algo que el ser humano tiene por encima de... Bueno, yo creo que es muy difícil que nosotros conozcamos nuestra propia libertad si no es en relación con los otros, si no es en el intercambio, en la interacción social, y por tanto siempre conocemos la libertad ya también de alguna manera con sus propios límites, con sus propios problemas, con sus propias contradicciones, ¿no? Pero además es que yo creo que tenemos que ver cuál es la escala en la que nos estamos moviendo, ¿no? O sea, ¿qué significa hoy ser ciudadano en el sentido clásico de la ciudadanía, que es aquellos que son capaces de participar de los asuntos públicos de diversas maneras? Bueno, claro, es que ¿qué es un asunto público en nuestro presente? Es que
es que nuestros estados-nación, bueno, pues sí, ahora nos parecen muy importantes en la pandemia, ¿no? Porque tenemos que cerrar fronteras, pero muchas de las cosas que están pasando en España, de las medidas que se están tomando, dependen de Europa, dependen de las relaciones internacionales, dependen de muchas cosas. Incluso no somos plenamente soberanos en nuestro territorio. Entonces, ¿qué significa soberanía? ¿Qué significa ciudadanía? En un contexto en el que las escalas están, diríamos, son múltiples, ¿no? Hay para cosas en las que lo local es una escala muy directa de nuestra participación, pero en otras muchas cosas nuestra ciudadanía puede ser incluso global, ¿no? Las corporaciones, ¿no? Las empresas, sobre todo aquellas que tienen presencia en múltiples países, ¿no? En múltiples lugares. Realmente no tienen ningún tipo de obligación ciudadana en ese sentido. No podemos pensar en una cierta idea de ciudadanía también corporativa. Si tú estás operando en muchos lugares y al mismo tiempo te estás beneficiando de esos sitios, no debería haber una cierta compromiso de esas corporaciones ciudadanas y una cierta idea de ciudadanía corporativa. No hay una soberanía cuando hablamos de temas de planeta, de clima, etcétera, que supera de alguna manera las fronteras de nuestros estados nación. Bueno, pues o sea, yo creo que hay ahí como muchos niveles y escalas que no hemos sido todavía capaces de estructurar, ¿no? De estructurar en términos jurídicos, en términos políticos, ¿no? Quizá la Unión Europea haya sido el único experimento claro en ese sentido y sobre ella ahora mismo pues hay muchas preguntas, muchas contradicciones, muchas paradojas, ¿no? Y ciertas debilidades, ¿no? Pero bueno, es quizá el único experimento que hemos tenido hasta el momento en el mundo, ¿no? Pero es muy interesante porque hay varios conceptos que me vienen a la cabeza escuchándote esta reflexión. Primero me venía cómo hemos llegado a esta especie de disociación en la que el concepto Estado-nación se aleja del concepto comunidad y del concepto ciudadanía. Es decir, veo o siento que desgraciadamente desde muchos lugares me llegan sensaciones de que la ciudadanía solo es Estado para patria, pero no es Estado para hacer comunidad. Eh, y, 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 es muy interesante, ¿no? Cómo se ha disociado ese concepto, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, lo que hablabas de la comunidad de Europa, ¿no? No nos sentimos parte de una comunidad porque quizá tampoco hemos sabido articular dentro de nuestro propio Estado-nación que el Estado es comunidad, no es solo patria. Claro. Y que ahí sí, yo no querría entrar en unos conceptos de comunidad demasiado intensos, ¿no? O sea, ¿No? como que pidieran de nosotros mismos compromisos identitarios muy fuertes, ¿no? Sí, por lo menos la idea de participación y de Claro, participación hablaba un poco de comunidad en ese sentido de pues, conciencia, que formamos parte de algo y en un no tanto de contexto, identidad, ¿no? una cuestión plural, ¿no? Es decir, que ya damos por sentado que esa participación pública de los ciudadanos pues va a generar diversos modos de entender la participación y diversos modos de entender eso, ¿no? Pero claro, ¿cómo articularlo en un mundo muy polarizado en ese sentido y donde hay muchos actores sociales que lo que están identificando es la necesidad como de concentraciones de poder muchas veces, ¿no? Entonces, de alguna manera, la humanidad un poco ilustrada pues había dicho, bueno, pues venga, el gobierno del pueblo con equilibrios entre los poderes que diríamos, se equilibran mutuamente. Claro que el poder tiende a la concentración, por eso hablamos de división de poderes y de equilibrio de poderes, porque por supuesto que el poder judicial va a tender a querer concentrar el poder, igual que el poder ejecutivo, igual que el poder legislativo, etcétera. Yo creo que quizá nos falta, tanto en España como en Europa, eh, diríamos, un reequilibrio de los poderes en el que el poder legislativo, diríamos, esté más presente socialmente. Es decir, el poder legislativo es lo que se sustancia en las cámaras de representantes, en nuestro Congreso de los Diputados. Y vemos que casi todos los partidos políticos, por no decir todos, ven un problema
para ellos el Parlamento es un problema, ¿eh? Es un problema a resolver. No tener los votos, no tener tal, no tener... Y todos de alguna manera ven, y hablamos, y los medios lo dicen, ¿no? Necesitamos gobiernos estables, gobiernos fuertes. En definitiva, detrás de todo eso lo que están diciendo es, por favor, que haya mayorías absolutas que nos permitan gobernar durante 4 años sin problemas. En realidad, que nos permitan gobernar sin poder legislativo, ¿no? Sin sustanciar la pluralidad social, sin tener que hablar de las cosas, sin tener que ponerse de acuerdo, ¿no? Porque es mucho más fácil criticar enmiendas a la totalidad cuando hay mayorías absolutas que ir acuerdo por acuerdo viendo dónde nos tenemos realmente que poner de acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que tanto en Europa como en España necesitamos la ciudadanía también reclamar un reequilibrio de los poderes en el que el poder, diríamos, legislativo tenga un mayor protagonismo, ¿no? Las cámaras, por ejemplo, autonómicas, en ese sentido, que también son poder legislativo, apenas significan nada para nosotros, ¿no? Para nosotros, los poderes autonómicos son poderes fundamentalmente ejecutivos, nos interesan en tanto que gobierno, ¿no? Pero no en tanto que representantes públicos de esas posiciones, ¿no? Entonces yo, en mi diagnóstico actual, creo que ese reequilibrio a favor del poder legislativo sería especialmente positivo. Ahora, eso nos tiene que encontrar a nosotros los ciudadanos dispuestos a la participación, ¿no? Dispuestos a Claro. informarnos bien, dispuestos a hacer algún tipo de experiencia de lo plural, que también tenemos nuestras dificultades para ello, y generar una cultura del acuerdo que por supuesto no está en nuestra vida política, pero tampoco está en nuestra vida social, ni en nuestra vida empresarial, ni en nuestra manera de entender los equipos, ni muchísimo menos, ¿no? Es que eso te iba a decir, estaba pensando en relación a lo que decías sobre la cultura del acuerdo, ¿no? Que eh, no está bien visto. No está bien visto escuchar, no está bien visto ceder, no está bien visto rectificar, no está bien visto equivocarse, ¿no? El otro día, yo durante un tiempo, bueno, pues estuve con cursos de formación para eh, hablar en público y este tipo de cosas, ¿no? Y me preguntaban muchas veces, mucha gente, es que si me hacen una pregunta que no sé, tengo mucho miedo, ¿no? Porque si me preguntan algo que no sé contestar y tal, y yo recuerdo que muchas veces decía, bueno, es que no hay ningún problema, quiero decirte, se afirma, se dice, mira, en este momento pues no tengo los datos como para contestar esta pregunta, si quieres, dame tus datos, lo miro y mañana te mando un mail respondiéndote o hablamos o lo compruebo y tal y cual. Y el otro día tuve ese momento mágico en el que eh, Fernando Simón de repente hizo eso, exactamente eso. Preguntaron una cosa que no sabía y dijo, bueno, ahora mismo no puedo contestar, no tengo los datos, los miro y mañana te contesto y al día siguiente lo hizo. Y eso se critica el no saber, parece que se prioriza el mentir, el engañar, el escamotear, parece que se premia más el tener habilidades como para torear la situación en vez de afrontar. Y eso llevado a lo que tú hablabas, al arco parlamentario y de todo esto, es así, ¿no? Detrás, estoy de acuerdo contigo, detrás de se necesita un gobierno fuerte y tal, lo que se está ocultando es un miedo a que haya acuerdos, a que la gente se hable, a que haya más pluralidad y que no pasa nada porque haya pluralidad y yo cedo aquí, tú cedes allá y lleguemos a un acuerdo donde quizá incluso haya más representatividad en la sociedad. Y eso ha calado en el ciudadano. Sí, sí, eso cala y además yo creo que hay como varios factores ahí que se podrían ir señalando, ¿no? Yo creo que un primer factor es la sensación, ¿no?, creciente que podemos tener muchos ciudadanos, ¿no?, de cómo se nos trata de maneras muy infantiles, ¿no? Es decir, eh, incluso los partidos políticos en tanto que votantes, ¿no? O sea, se creen que a veces que somos idiotas, ¿no? Que no sabemos que las cosas son difíciles. Todos tomamos decisiones en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que sabemos que no son perfectas, que sabemos que no son fáciles, que muchas veces es más bien gestionar la escasez que tomar decisiones en una situación en la que es fácil, ¿no? Y por eso mismo sabemos que los gestores de lo público pues también serán gestores que se enfrentarán a situaciones muy parecidas
y que por tanto tendrán que llegar a compromisos y tendrán que llegar a compensaciones y que no van a poder responder a una pureza ideológica y que, bueno, pues luego se tendrán que someter en el momento en el que llegue a sus electores y a que la gente le diga, pues oye, ¿nos ha parecido bien lo que has hecho? Pues no nos ha parecido tan bien, ¿no? Entonces, ese contrato entre adultos, yo a veces sospecho que no está hecho, ¿eh? Que a veces el contrato social parece más bien, diríamos, el contrato con a quien se les considera gente infantil, ¿no? Que no va a soportar la verdad, que no va a poder aguantar la incertidumbre, que no, bueno, pues no sé, estamos en eso cotidianamente y tampoco pasa más, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer factor eh, eh, importante a tener en cuenta, ¿no? Pero es cierto, Jorge, antes de pasar a otro factor, que este ambiente de polarización y de constante hipérbole en el que vivimos, desde el mundo político, desde la prensa y que se ha pasado a la ciudadanía, ¿no? Vivimos en una constante hipérbole, no ayuda, ¿no? Porque nos infantiliza, nos lleva todo a un maniqueísmo de blanco-negro y no se sale de ahí, que incluso luego hablaremos más adelante, ¿no? Pero se ha convertido la política también como en actos de fe. Claro, sí. Bueno, yo creo que tu pregunta me lleva al segundo factor que quería decir, con lo cual Fenomenal. parece que lo hemos preparado, pero que sepan los que nos vean que esto está siendo espontáneo. Pero, o sea, el segundo factor tiene que ver con el papel que juega el conocimiento en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, nosotros llevamos como humanidad metidos en un proceso de generación brutal de conocimiento científico, ¿no? Con lo que eso significa de haber conquistado parcelas de realidad y unos métodos científicos que nos han permitido de alguna manera generar consensos en torno a principios, a verdades, a tal, que nos permiten conocer mejor y mejorar nuestra vida, ¿no? Pero claro, el precio que pagamos es que el conocimiento en el que estamos inmersos es un conocimiento que por definición no puede ser absoluto, es decir, que está sometido a una constante y perpetua discusión, ¿no? Y cuando pones el ejemplo del doctor Simón en televisión, pues haciendo este tipo de cosas, yo lo que veo es a un hombre de ciencia, ¿no? Que no es exactamente un hombre de ciencia, es un médico, es un clínico que utiliza el conocimiento científico para tomar decisiones clínicas en el ámbito de la salud, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, el conocimiento es muchas veces incierto, hay que tener un cierto grado de escepticismo. Entonces, todas esas virtudes, porque son virtudes que están añadidas al conocimiento, pues la veracidad, el método, el rigor, la argumentación, etcétera, tendríamos que lograr que sustancien también nuestra vida social. Por supuesto que hay otras muchas cosas en el ser humano, las emociones, el arte, o sea, otros modos, diríamos, de acceder a lo real que son igualmente legítimos y necesarios, ¿no? Por supuesto que sí. Pero eh, 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 diríamos, llama la atención que en el momento en el que probablemente tenemos un volumen mayor de conocimiento y de certezas, más que de certezas, de evidencias acerca de muchas cuestiones, sin embargo, eso esté correlacionando con un momento en el que hay como más facilidad o más tendencia por parte de muchos a creerse rápidamente lo que aparece, lo que se lee, y eso llama mucho la atención porque nuestros sistemas educativos han estado construidos sobre esta idea de conocimiento, ¿no? Desde el siglo XIX. Y entonces llama mucho la atención que, sin embargo, uno vea amigos, amigas, gente que la ves formada, gente que tal, y que, sin embargo, estén dispuestos a tuitearte, a pasarte por WhatsApp, cosas que no pueden admitir, no podrían admitir si las pensaran, ¿no? Por absurdas, por imposibles, por falsas, o sea, que no necesitan un científico en su casa para que se lo diga, que es que ya tienen las herramientas para ello. Entonces, este es un fenómeno
relativamente nuevo, o por lo menos que nos debería hacer pensar en muchas cuestiones educativas y luego también en cómo gestionan los medios, los políticos también, por supuesto, pero los medios, el conocimiento y la difusión del conocimiento, ¿no? Y de sus valores, porque es que el conocimiento tiene sus propios valores, ¿no? Sí, eso hablaremos antes de entrar en el apartado educativo, que quiero hablar porque es muy interesante y además tú pues bueno, tienes mucho conocimiento sobre ello. Esto que has dicho a mí es una de las cosas que más me sorprenden, ¿no? El ver a personas que conoces, que son capaces, formadas, que tienen un criterio y una manera de estructurar ideas que conoces y es bastante admirable, pues de repente a arrastrarse a este tipo pues eso, de actitudes y de bulos, de mentiras, de situaciones, de hipérboles que me generan un choque, ¿no? Hablando el otro día con uno de los periodistas, bueno, que tú también conoces, con Alberto Prieto, sobre las fake news y sobre todo este tipo de movimiento, claro, él me estableció un punto de vista que yo no había caído en él y me decía, claro, el problema de las fake news no es el hecho de la fake news en general y quién la edita y quién la crea, ¿no? Sino todo el ruido y toda la circulación que genera, ¿no? Que ese es el error que cometemos los medios más o menos serios o considerados como serios, que no formamos fake news, no probamos, pero nos unimos al carro de las consecuencias de esa fake news. Claro, A los claro, comentarios, a tal, eso genera una circulación que a nosotros nos conviene. claro. Ahí es verdad que yo no sé cuál es la solución, ¿no? Si hablabas tú de la responsabilidad individual de cada uno y de la responsabilidad de los medios en cómo difunden el conocimiento. Es un terreno muy complicado y en el que yo no sé si hay vuelta atrás, pero bueno, no sé, no sé. Quería tocar un tema que a mí me interesa y sé que a ti también, analizar un poquito esto porque no he tenido oportunidad tampoco de hablarlo con nadie desde un punto de vista, digamos, más teológico, ¿no? O tratar un poco teológicamente todo lo que ha ocurrido, porque me ha llamado mucho la atención que desde el concepto de Dios, todo este tipo de situaciones a lo largo de la historia siempre se han vivido como pues, un castigo, una plaga, esto, ¿no? Pero lógicamente estamos en una época en la que eso es difícil de encajar, pero me ha llamado la atención la poca, no quiero decir protagonismo, sino el lugar que ha ocupado eh, la Iglesia Católica, la jerarquía e incluso el concepto de Dios en todo lo que está ocurriendo, ¿no? Yo me he preocupado de intentar acercarme a leer algo, buscar por internet y lo único que me ha llegado ha sido una interpretación desde el punto de vista pascual, de la redención o de la tal, desde un punto de vista de fe, cosas que he sentido cierto anacronismo. Ya, ya. Entonces, no sé si le ha pillado a la Iglesia con el paso cambiado, no sé, incluso desde la propia jerarquía, desde el Papa veo poca presencia, no sé qué ha ocurrido con respecto a este tema que a mí me interesa tanto y me llama mucho la atención, ¿no? Ya. Bueno, yo haría alguna precisión inicial, ¿no?, a esta cuestión. Una es Perfecto. que, que no haya un discurso contemporáneo sobre Dios no significa que no se esté haciendo teología por otros medios, ¿eh? Y eso podemos luego hablarlo, incluso en algunos discursos que supuestamente incluso explicitan su antiteologismo, por decirlo así. Sin embargo, están haciendo teología por otros medios, ¿no? Allí donde veas que hay alguien que está, diríamos, admitiendo que lo que nos está pasando tiene un sentido y que el sentido lo tienen ellos, generalmente están haciendo teología. Están poniendo algún dios ahí, ¿no?, a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante de verlo y además ha formado parte de cierta historia incluso de los conceptos políticos en el siglo XX y principios del siglo XXI. Pero bueno, eso, si quieres, en algún otro rato lo podemos hablar. Uh-huh. O sea, yo diríamos, creo que hay una cuestión, y es que
diríamos, la modernidad, lo que nace en tiempos de Descartes, por decirlo así, hace del concepto de Dios, lo reduce prácticamente, la noción de Dios la reduce a potencia absoluta, ¿vale? Es decir, va eliminando algunos de los caracteres que en el medievo y anteriormente pues se habían ido estableciendo, y prácticamente Dios queda como una voluntad todopoderosa, ¿no? que además tiene como el poder absoluto de obrar, ¿no? Y eso va a tener unas consecuencias en la modernidad, y es que el ser humano y la naturaleza se pueden independizar de un Dios al que es impenetrable desde el punto de vista de lo que quiere hacer, ¿no? No podemos penetrar en su conciencia, no podemos saber si este mundo en el que estamos y que él ha creado pues es un mundo bueno o es un mundo, porque no, Dios hace lo que quiere, es potencia absoluta, ¿no? Es puro poder, ¿no? Es puro poder. Fíjate eso, además, cómo se va a trasladar justo en esa época también a una cierta idea del Estado y a una cierta idea de los reyes, etcétera. Eso, claro, genera inmediatamente una pregunta, y es, bueno, si Dios es potencia absoluta y este mundo tiene algo que ver con él, pues deberíamos encontrar una explicación a que existan aquí los males, ¿no? Que existan las enfermedades, que se mueran los niños, bueno, estas cosas que planteaba Albert Camus en La peste, ¿no? En este libro que ahora todo el mundo ha recuperado para leer en estos días, ¿no? Una lectura nada recomendable en tiempos de peste, pero bueno, mucha gente se ha lanzado a leerlo. Pero Camus está en ese modelo todavía mental, ¿no? Y de hecho su personaje del sacerdote agustino pues maneja todavía estas claves de Dios como potencia absoluta, ¿no? Si Dios es ese poder, ¿cómo es posible que existan terremotos, males, enfermedades? Entonces, se crea en la modernidad una idea que es que hay que justificar la existencia de Dios a la vista de los males. Como eso es imposible, no logran hacerlo, ¿no? Los que lo intentan, grandes filósofos, grandes cabezas, pues de alguna manera se abandona ese intento. Vienen las revoluciones, vienen la ilustración, ¿no? Y la idea de que Dios queda como una superstición, como un mito que hay que superar, pero el mismo esquema se mantiene, ¿no? Y entonces ahora eso lo vamos a trasladar a la historia, ¿no? Es decir, al final es la historia, ¿no? Que tiene que tener un sentido, que camina hacia un final, ya sea el paraíso comunista, el Estado homogéneo universal, lo que cada uno va poniendo ahí en el futuro, pues de alguna manera ahora diríamos, en la historia se justificarán los males, ¿no? Estos males servirán para algo, ¿no? Nuestras abuelas dicen, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ¿y tú qué sabes, no? Puede haber males que sean puros males y no han traído ningún bien y han sido un desastre y no hemos aprendido nada. Fiarle al paso del tiempo y a la historia el develamiento del sentido de lo que nos pasa y de los males, no deja de ser hacer teología por otros medios. ¿Vale? Y Eso ahora mismo, y una excelente coartada. y una excelente coartada. Entonces, eso ahora mismo sigue funcionando en la izquierda, en la derecha, en la gente religiosa, en los ateos. Es decir, tratar de generar el discurso que justifique de alguna manera nuestro presente, porque es una contribución como a algo que aparecerá en su momento como bueno, como pleno, pues yo creo que es hacer teología por otros medios, ¿no? Claro, hay una parte muy importante del cristianismo, por decirlo así, que ha tenido que hacer un ejercicio de enfrentarse a esta modernidad, ¿no? Que ha sido muy desafiante para el cristianismo, no solamente en términos políticos, ¿no? De pérdida de influencia y de situaciones muy plurales donde, pues bueno, pues incluso la Iglesia a veces vive situaciones de irrelevancia, ¿no? Somos un poco irrelevantes y no tenemos esa influencia social. Eso ha sido un choque que ha tenido que asumir y que especialmente al catolicismo le ha costado mucho ir asumiendo, y en España yo creo que todavía cuesta, todavía hay una cierta resistencia a entrar en una situación plural, ¿no? y demás, pero también ha sido un choque importante desde el punto de vista
de la autocomprensión de lo que significa Dios, de lo que puede significar el mensaje de Jesús, etcétera, ¿no? Y una vía interesante, que no es la única ni muchísimo menos mayoritaria, es aquella que piensa o que está pensando, que ha pensado, que de alguna manera, si es verdad que Dios ha creado el mundo y al hombre, o sea, si imagínate que demos por cierta esta idea que promueven las religiones, especialmente las religiones bíblicas, eh, eh, desde determinados sectores del judaísmo, del cristianismo, etcétera, se lleva pensando desde hace décadas que si eso es verdad y lo que ha creado ha sido un ser humano libre, ¿no? Con capacidad de tomar sus propias decisiones, autónomo, que de alguna manera eso ha tenido que significar que Dios ha renunciado a ser potencia absoluta, ¿no? Es decir, que de alguna manera Dios se retira como poder absoluto en la medida en la que hay otros seres que gozan también de poderes, que tienen libertad, ¿no? Y que por tanto no podemos hacer jugar a Dios un papel en la ecuación cada vez que a nosotros nos interese, ¿no? Es decir, que aparezca ahí de alguna manera como aquel que viene a dotar de sentido algo que puede ser un sinsentido y ya está. Y entonces hay veces que no nos queda otra que tragarnos el sinsentido, que compensarlo de alguna manera, que llorar o que reír o que hacer algo, ¿no? Pero no tenemos mucho más que hacer porque hemos encontrado un límite, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que en ese sentido eh, eh, puede que haya esa vida subterránea en la Iglesia muy interesante, ¿no? Yo creo que la Iglesia, respecto de esta pandemia, no en términos doctrinales, sino en términos, diríamos, más sociales, pues ha optado por la vía de nos dedicamos a los pobres, ¿no? O atendemos a aquellos que están en necesidad, ¿no? Y entonces, es lo poco que vemos, ¿no? Y claro, eso se ve poco porque el trabajo con la gente que lo necesita, pues bueno, se puede enseñar una vez, pero no se puede estar enseñando todo el tiempo. Yo creo que haya habido ahí sigue habiendo un compromiso del cristianismo muy importante, ¿no? Que se sigue manteniendo y que también les muestra un poco de su mensaje, ¿no? Ahora, es verdad claro, imaginémonos que saliera el Papa o un líder religioso a decir, en fin, aprendan ustedes a vivir con, con el sinsentido. El cristianismo diría, en la esperanza de que efectivamente el sinsentido no es lo único que se puede decir del ser humano. Quizá ese es el mensaje fundamental del cristianismo, ¿no? Es decir, si el relato de la muerte de Jesús es un relato cruento, ¿no? Se muere crucificado, abandonado, con todos los poderes de un Estado que se han echado sobre esa persona y solo y abandonado, ¿no? Es decir, más sin sentido, ¿no? Injustamente tratado. Los relatos siguientes de la resurrección, que vete tú a saber qué es lo que ocurrió allí, que probablemente son experiencias de aquellos que en ese momento empezaron a entender cosas, pues es decir, bueno, pues ese sinsentido parece la última palabra, ¿no? Pero quizá no lo es, ¿no? Quizá no lo es, ¿no? Bueno, pero Entonces, la propia esencia del Papa sería incurrir en una especie de contradicción que chocaría con la infalibilidad ¿no? Asumir que hay ciertas cosas que no tienen sentido y que no tienen... pero bueno, en cualquier cosa de las cosas que hablabas, creo que también tiene que ver esa lucha que tiene las religiones y en este caso la Iglesia, el cristianismo y la Iglesia católica en este país, primero, pues con lo que decías, con perder ese sitio de privilegio que ha tenido en las instituciones, en la influencia, en todo, que lógicamente, bueno, yo digo lógicamente, otras personas no lo encontrarán tan lógico, a medida que avancen las generaciones, pues cada vez se va a ir perdiendo más y luego esa lucha que hay siempre por lo menos yo percibo eh, entre la iglesia de base y la iglesia y la jerarquía, ¿no? Que parece como que son dos entes diferentes.
Ujú, ujú. Bueno, claro, yo creo que esto, es verdad que la cuestión, diríamos, de la Iglesia católica, ¿no? Que no es, ya sabes, no es el único modo de ser cristiano, ¿no? En el mundo, pero bueno, en España es la confesión cristiana mayoritaria y además ha tenido un papel histórico, bueno, pues muy especial en nuestro país, ¿no? En la medida en la que aquí, diríamos, la primera idea de unidad española se hace con posterioridad a la expulsión de bueno, pues de los judíos y de los conversos y con una cierta limpieza, ¿no? de sangre en ese sentido, y luego con la de los moriscos posteriormente, con la prohibición de la entrada de todas las denominaciones luteranas que estaban circulando por Europa, ¿no? Pues eso ha hecho que España seamos un país donde la idea de pluralismo religioso nos es completamente desconocida, ¿vale? Y que eso ha empezado a ser una novedad prácticamente con la democracia, porque ni siquiera en tiempos de la dictadura franquista se permitía este tipo, o diríamos, se mantenía un statu quo, pero no se promocionaba, desde luego, ¿no? Entonces, la Iglesia ha tenido ahí un papel, por no hablar del papel propio en el régimen, sobre todo en los primeros años, ¿no? De utilizar de alguna manera el catolicismo como engrase ideológico del propio régimen. Entonces ahí la Iglesia española, la de ahora probablemente no es la de antes, aunque hay grupos muy influyentes y con mucho poder, ultraconservadores, y que hacen, yo creo, que mucho daño en realidad al cristianismo, ¿no? Y al catolicismo. Eh, bueno, eso realmente yo creo que, yo entiendo que no lo va a hacer, ¿eh? Yo entiendo que la Iglesia Católica en España no lo va a hacer, pero creo que si no lo hace la Iglesia Católica, tampoco es positivo, diríamos, intentar hacerlo como vía BOE, ¿no? Vía leyes, ¿no? Vamos a por la Iglesia de alguna manera. Eso no vale porque, diríamos, genera una estructura de amigo-enemigo que lo que hace es reforzar las posiciones, ¿no? De alguna manera los cristianos, los católicos, deberían ser los que pidieran a su iglesia el que aprendiera a tener un lugar social en España diferente, ¿no? Que promoviera el pluralismo, que promoviera no solamente el pluralismo religioso, sino el pluralismo de opciones políticas, que fuera un elemento de acuerdo y de empaste social y no de división. Pero eso lo tienen que pedir los católicos, lo tienen que pedir los cristianos, ¿no? Y yo creo que, desgraciadamente, en España hay, desde mi punto de vista, una presencia muy poderosa de grupos que yo llamaría ultra, que dificultan enormemente ese camino que una parte importante de la Iglesia Católica sí que estaría dispuesto a transitar en el presente. Y que además parece como el camino y la vía lógica voy a decir, para la supervivencia, no para la supervivencia, sino para, bueno, pues para que encuentre su sitio de una manera quizá más global, más plural y vuelva a poder estar, ¿no? Yo desde fuera, cuando miro, estoy de acuerdo con lo que dices, creo que hay una influencia muy grande de grupos ultra que están poniendo palos en las ruedas y que van en contra del propio desarrollo del cristianismo y del catolicismo en este país, pero bueno, eso doctores tiene la Iglesia y nunca mejor entra esto. Aprovecho para enlazar con el otro tema. Hemos hablado de Iglesia, cuando has hablado de que se está empezando a cierta pluralidad de otro tipo de religiones. Bueno, pluralidad entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, entramos en el tema de la educación, tanto, por supuesto, en la privada como la concertada, como en la pública, pues no hay espacio prácticamente a otro tipo que el cristianismo, no hay, o que el catolicismo. Quiero decir, incluso en la escuela pública, pues la opción de religión es este tipo de religión y no hay una historia de religiones, ni hay otro tipo, ni hay una especie de teología lo cual yo considero que es un error, pero bueno. Pero bueno, esta disertación es mía que no va a ningún lado. Perdóname. Quería entrar en el tema rápidamente antes de terminar. Tú eres director de la Fundación Promaestro. El otro día hablaba con una profesora muy
vinculada a la escuela pública y tal y cual. Hablamos de muchos temas. El otro día vi que vosotros en la Fundación ProMaestro hicisteis un vídeo donde hablasteis con varios y uno de los participantes hablaba de la implantación de esta escuela virtual, tecnológica que hay ahora, ¿no? Cómo hacerla. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, vamos, me quedó marcada y no se me olvida de la conversación que tuve con Cruz Díez, con esta profesora de un colegio, instituto en Fuenlabrada, que ella me decía que había un alumno suyo que desde que empezó el confinamiento no ha tenido contacto con él. No saben nada de él, los teléfonos de los padres no contestan. Es cierto que sabía que venía de una situación económica con dificultades antes de esto. Y se me quedó grabado porque, claro, estamos imponiendo una especie de sin contar con todos, de nuevo. Hablo como muy bruto, ¿no? Pero volvemos a dar un paso sin contar con todo el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre en la comunidad educativa para que se sigan haciendo las cosas como a tirones? Ya. Bueno, la verdad es que tocas un tema, bueno, pues para mí muy importante y al que estoy muy comprometido profesionalmente, no solo porque soy profesor, sino por este proyecto que llevamos impulsando desde hace 6 años de la Fundación ProMaestro, que tiene mucho que ver con muchas de las cosas que dices, ¿no? Entonces yo realmente creo que en España hemos hecho en poco tiempo, es decir, otros estados europeos han tenido más tiempo para hacer muchas cosas en educación. Nosotros nos hemos puesto a mejorar fundamentalmente a partir de la ley del 70, ¿no? Pero luego el impulso fundamental ha sido en los tiempos democráticos, ¿no? Y hemos hecho en 40 años muchas cosas que otros países las han ido haciendo en 150, en 100 años. Entonces, tendemos diríamos, a fustigarnos mucho, ¿no? con respecto a nuestro sistema educativo, pero yo creo que tenemos un sistema educativo que ha sido capaz de responder a desafíos muy importantes en nuestra sociedad, un cambio social brutal como el que ha vivido España en tiempos democráticos, y que eso se ha hecho no solamente, o desde luego no se ha hecho solo con la fuerza de las leyes, que muchas de ellas han sido leyes que han contribuido a generar a veces más confusión que apoyo, sino que se ha hecho fundamentalmente sobre las espaldas de un cuerpo docente que ha respondido a muchos de los desafíos desde su, diríamos, sentido profesional y a veces pues teniendo que formarse a sí mismos sin encontrar mucho apoyo y mucho reconocimiento por parte del sistema. Yo no diría tanto por parte de la sociedad, creo que el problema del reconocimiento de nuestros docentes tiene más que ver con cómo la administración educativa reconoce a sus docentes más que cómo la sociedad en su conjunto. Es decir, el docente para el administrador público de lo educativo es un mero aplicador de leyes, de programas, de currículos y generalmente se les sustrae mucho de su profesionalidad. Apenas se les pregunta, no forman parte de ninguna comisiones de expertos. Bueno, es realmente el reconocimiento dentro del sistema es muy pobre para el profesorado, a pesar de que son ellos los que, es decir, esto que cuentas de la profesora a la que has entrevistado, pues es una realidad de muchísimos profesores. ¿Qué sería de nuestro sistema educativo si no hubiera algunos profesores o muchos profesores intentando localizar a un alumno que se ha descolgado del sistema por esta situación, ¿no? Es que no habría nadie allí. No hay nadie en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pensando en ese chaval y llamando a ese chaval. Está esa profesora, ¿no? Y eso es realmente admirable, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos muchos elementos que mejorar, ¿no? Y que hay cosas en las que podríamos avanzar sustancialmente, ¿no? El currículo que tenemos, ¿no? Que es un currículo completamente desbordado y desaforado, ¿no? Podemos mejorar también en algunos elementos de la
formación del profesorado, que diríamos que sean más profesionalizadores y que ayuden, diríamos, a retener y sobre todo a atraer talento a la profesión, que también hace mucha falta. Podemos mejorar, por supuesto, muchos elementos que tienen que ver con la inclusión educativa y tenemos mucho camino que recorrer, ¿no? Es decir, los institutos de secundaria todavía no están capacitados mayoritariamente para atender a la diversidad del alumnado que se presenta, ¿no? No solamente por cuestiones socioeconómicas del alumnado, sino por dificultades de aprendizaje, por discapacidades variadas, por situaciones, diríamos, bueno, pues por migrantes que llegan, etcétera, ¿no? La inclusividad de nuestro sistema educativo todavía es pobre, ¿no? Y todavía podemos avanzar mucho en esa dirección. Pero el dato peor que tenemos en realidad es que no estamos siendo capaces de que ese 20%, 17, 20% de personas mayores de 18 años que no continúan estudiando, eso tiene que ver con cómo ha sido su experiencia educativa, por qué no siguen estudiando, pero no tiene solamente que ver con eso. Eso tiene que ver también con cómo es nuestro sistema productivo, con cómo es nuestro sistema laboral, con cómo, diríamos, a qué nos dedicamos en este país, qué valor tiene el conocimiento, qué valor tiene la educación para las empresas, para los empresarios, en determinadas zonas y en determinados sectores, ¿no? Y es muy llamativo que en nuestro país, en los ciclos de bonanza económica, aumente el abandono escolar de las personas que ya tienen la secundaria, que es un título que necesitas, pero que no sirve para nada, es la más baja cualificación que puedes tener, y que haya 17 de cada 100 jóvenes entre esas edades. Ahora mismo en España ese es el dato, y en comunidades autónomas es mucho mayor, esta es la media española, pero hay comunidades autónomas donde esto es muy superior al 17, pues diríamos que esas personas, cuando hay un buen ciclo económico, abandonan el sistema, ¿no? Y cuando hay un mal ciclo económico, regresan a él, ¿no? Entonces, que no identifiquemos que estar bien educado, estar bien formado, es algo en los tiempos de bonanza también importante, ¿no? Es decir, que tendríamos que tener un sistema que incentive el hecho de estar formado y de seguir formándose, y que eso, por supuesto, se hace a través de becas, facilidades y tal, pero también se hace a través de un sistema educativo que sea, diríamos, que sea atractivo, que haga bien las cosas, pues yo creo que eso es el mayor desafío que tenemos, porque la mayor parte de la gente no vivimos experiencias. Tú sí, me contabas que tus hijas van al mismo instituto que mi hija, la mayor. En ese instituto del centro de Madrid apenas hay incidencia del abandono escolar prematuro. No lo vivimos, ¿no? Pero vayámonos a algunos institutos del extrarradio madrileño, de algunos barrios madrileños, de pueblos de la costa andaluza o de la costa levantina o de Baleares o de Canarias, ¿no? Vayámonos ahí y veremos que hay una concentración importantísima en esos institutos de estos problemas, ¿no? Entonces, nuestro sistema educativo tiene que dar respuesta a eso, pero para eso necesitamos un compromiso que no sea solo de los que nos dedicamos a la educación, ¿no? Sino que todos tenemos que identificar que este es un problema económico, laboral, sanitario, de seguridad ciudadana, de todo, ¿no? En general, ¿eh? Y creo que eso todavía en España no lo hemos logrado. No hemos logrado que la sociedad identifique que la educación es un factor transversal y que no es solamente diríamos, un episodio de nuestros presupuestos, ¿no? Que además siempre piden dinero, ¿no? Los de la educación siempre piden dinero. Bueno, pues que sepan ustedes que tenemos de los menores gastos en educación de la Unión Europea. Y la Comunidad de Madrid, el menor de toda España. Y además, en el que las familias hacen más esfuerzo económico en educación. Entonces, bueno, pues, hombre, yo no digo que gastemos todo el dinero en educación, pero subamos un poco, pongámonos a un nivel que sea el adecuado a nuestras posibilidades económicas y sociales. Claro, el otro día, bueno, al hilo de lo que comentabas de la relación del abandono con respecto a la bonanza económica y al seguramente tenga que ver también con esta filosofía o modo de vida que se ha implantado en el que el ser humano tiene que ser productivo y nada más, y todo tiene que ver con el resultadismo y la producción. Entonces, si ya produces
si ya no es necesaria la formación y la educación. En el momento en el que ya no eres productivo, tienes que volver a eso porque es la clave para volver a ser productivo y todo tiene relación a eso y no la mera formación. Yo creo que eso es una clave que también como sociedad tenemos que darle la vuelta, ¿no? El no identificar la educación y la formación como una herramienta para ser productivo, sino como una herramienta propia Claro, y como para además, es formarse. decir, los procesos, si nosotros, por ejemplo, somos un país que necesitamos crecer en innovación, ¿no? Y necesitamos crecer en meter investigación en las empresas, que las empresas innoven, que cada vez hagan las cosas mejores, que promuevan servicios nuevos, servicios tal. Eso tenemos a veces una idea de que eso es la idea feliz de un genio que se le ocurre, ¿no? Y que además, si no ha estudiado, pues casi podemos contar una historia mucho más bonita. Pero en general no ocurre así. La innovación se construye sobre el conocimiento ya dado. Entonces, a menor formación, a menor conocimiento, a menor tal, menos posibilidades de que tus empleados, tus trabajadores sean fuerza innovadora. Muchas menos posibilidades. Luego, los empresarios también tienen que identificar que tener gente bien formada, que tener es necesario para el crecimiento de sus propias empresas, ¿no? Entonces, pero esto, de verdad que creo que tenemos mucho camino que recorrer. Y yo creo que nuestros profesores y nuestras profesoras, porque cada vez son más las profesoras que los profesores, ¿no? Hacen un trabajo increíble en los centros. La mayor parte de ellos, por supuesto, como en todas las profesiones, pues hay gente que en fin, no debería estar ahí. Totalmente de acuerdo. Y todos los hemos conocido como alumnos o como profes o como compañeros. Pero en general, ¿de verdad pensamos que nosotros podríamos haber rebajado en 10 años 15 puntos el abandono escolar temprano sin contar con profesores en los centros? ¿De verdad que eso podríamos haberlo hecho así? ¿Que podríamos haber salido del analfabetismo social a finales de los 90 si no es por el trabajo de profesores y profesoras comprometidos con la educación de sus hijos, a pesar de las leyes, a pesar de la falta de reconocimiento? Bueno, yo creo que eso tenemos que empezar a identificar que los problemas de nuestro sistema educativo son problemas sistémicos, son problemas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver también con esa cultura de lo común, ¿no? Con esa Claro. idea de que la educación no es eso de mis hijos, sino que la educación es un bien también común del cual nos beneficiamos todos en la sociedad. Sí. Mira, por terminar, yo hay una lucha personal Es que que me tengo. entiendo con este tema, ¿eh? Sí, 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 no, y es que me apasiona, sí, yo es por el tiempo, porque nos estamos yendo a mucho tiempo, pero no, pero vamos, estoy me metiendo también con este tema. Yo hay una lucha que tengo personal con respecto a que cada vez que oigo esa frase hecha y ese elogio de, no, es un hombre hecho a sí mismo. Yo digo, no, o sea, no hay nadie hecho a sí mismo. O sea, detrás de esa persona hay unos docentes, una educación, unos profesores, mucha gente que ha estado ahí dando herramientas y poniendo unos raíles y motivando y ayudando y enseñando a esta persona. Nadie se ha hecho a sí mismo. Entonces, me parece un menosprecio a todo el proceso educativo de esta persona y a todo el proceso de formación de esta persona cuando se le dice, no, es que es una persona hecha a sí mismo. No, no es así. El otro día, hablando con Cruz, con esta profesora, coincidía contigo y, claro, me decía, es que me da mucha pena porque, claro, parece que es pedir dinero y es pedir dinero, pero es que todo lo que se necesita con inversión y no se hace. Entonces, parece que está. Y luego me hablaba de otro concepto que creo que tú también has apuntado de otra manera, que ella me decía de que es necesario hacer comunidad educativa, que desgraciadamente en este país todavía no se ha hecho, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto que dices, ¿no? Con esta especie de ninguneo a los docentes, a los profesores, y ser Claro, consciente de eso, ¿no? claro, yo creo tú fíjate que hay en realidad el profesorado y el cuerpo docente, a veces yo creo que tampoco somos muy capaces porque no nos juntamos mucho, porque tampoco tenemos entre nosotros una cierta idea de comunidad profesional, ¿no? Sino que nos hemos identificado más con las cuestiones sindicales a veces, que son necesarias y, por supuesto, tiene que existir y es importante que lo sean, pero diríamos, más allá de esas cuestiones laborales, nosotros tendríamos que ser una comunidad profesional, ¿no? Una comunidad de profesionales que saben lo que hacen, que saben qué es lo que les está funcionando y por qué,
y que comparten ese conocimiento y que son identificados como, entre comillas, los expertos de todo esto, ¿no? Y todavía los profesores, en ese sentido, no hemos dado tampoco en España ese paso. Y es un paso que nos cuesta darlo porque dentro de nuestra cultura profesional, sobre todo en nuestro país, pues tenemos una idea muy personalista de nuestro trabajo, muy poco colegiada, en el que nosotros pues, pensamos que el aula no podemos abrirla a otros, no podemos compartirla. Bueno, todas estas cuestiones que forman parte de la cultura profesional, que tienen sus razones, que no son cosas meramente arbitrarias, pero que dificultan también esa idea de colegialidad que tendríamos que ir teniendo los docentes, ¿no? Y entonces, si no tenemos esa idea de colegialidad profesional, ni marcamos unas ciertas ideas de qué significa ser un buen profesor, pues no nos debe extrañar que todo el mundo piense que cualquiera puede ser profesor, ¿no? Sabemos que eso es mentira, ¿no? Puede ser cualquiera profesor. Muchas familias están descubriendo ahora en el confinamiento lo que significa ser profesor y lo que significa, diríamos, que haya alguien allí 6 horas al día con tu hijo, con tu hija, ayudándole, tal, no sé qué. O sea, bueno, pues efectivamente, no todo el mundo puede ser. Varios amigos me han dicho, no sé cómo pueden dar clase los profesores. Yo llevo media hora con mi hijo y estoy hasta las narices, ¿no? De que tenga que hacer el ejercicio, claro, porque tienen que acompañarle en el proceso de aprendizaje. Que no es lo que tienen que hacer los padres, pero ahora están viendo qué es lo que puede significar, ¿no? Entonces, yo creo que esa colegialidad la necesitamos, ¿no? Y tenemos que buscar las vías para hacerlo, ¿no? Pero claro, también tenemos que ser, no tenemos que ser, diríamos, tenemos que ser astutos. A la administración educativa no le interesa un colegio profesional de profesores fuerte. No le interesa porque la educación en nuestro país está identificada siempre con posicionamientos ideológicos. Y entonces no le interesa tener un cuerpo profesional al que le tengan que preguntar qué hacer con las leyes educativas. Quieren tener un cuerpo de gente que sea ordeno y mando. Y entonces hay otros cuerpos profesionales en España que tienen esa interlocución profesional con sus administradores. Y ahí tenemos a los médicos, ahí tenemos a los notarios, ahí tenemos a los registradores de la propiedad, ahí tenemos a los gestores de... Todos son, diríamos, colegios profesionales que tienen capacidad los abogados, por supuesto que son profesiones reguladas, por supuesto que sí, por supuesto que tienen que tener una administración los profesores, por supuesto que sí, pero tenemos que ser un colegio profesional reconocido y fuerte. Y a la administración educativa eso no le va a interesar. Si no lo hacemos nosotros, no podemos esperar que sean los poderes públicos los que lo hagan por nosotros. Entonces, pero si no lo hacemos, entonces vamos a tener muchas dificultades para que el profesorado realmente sea un cuerpo profesional reconocido y que la voz nuestra esté bien representada. No es la única, pero tiene que estar bien representada en el debate público sobre la educación. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, mi humilde agradecimiento a la labor que hace la Fundación ProMaestro y que hacéis y que ojalá alguna vez, Jorge, se llegue a esa utopía que planteas, que no sea una utopía, que sea una realidad y podamos... Por lo menos que se aproxime un poco, ¿no? Que se aproxime. Muchas gracias, Jorge. Ha sido una conversación muy, muy, muy interesante. Te agradezco muchísimo este tiempo y me tiraría aquí horas hablando contigo sobre muchas cosas que se han quedado. Así que eso, no descarto que volvamos a hablar. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Eugenio. Gracias a ti.